Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Para estar compartiendo de la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulos 3, verso 14. De manera que si tenemos nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14, lo cual nos dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Padre, queremos agradecerte el hecho que nos das la libertad de poder congregar y nos fortaleciste para llegar en este día. Aún, Señor, superamos muchas veces, Señor, el desánimo, el lejano, las inquietudes, las dolencias, y por tu gracia estamos delante de tu presencia en uno para ser ministrados por medio del poder de tu Espíritu Santo y a través de tu santa y divina palabra. Es nuestro ruego, como también nuestra oración en esta hora, que así como nos has dado, Señor, estar congregados en tu nombre, podamos estar compartiendo, Señor, con sencillez, de manera que el mensaje sea claro, comprensible a todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, ¿no? Qué palabra de exhortación, que seamos hallados delante de Él, amén, sin manchas e irreprensibles y en paz. Cuando miramos la exhortación de la palabra de Dios, muchas veces caemos en la tentación de mirarnos a nosotros mismos en todos nuestros defectos, en todas nuestras carencias. Y es por eso que nos vemos muchas veces desanimados, desalentados. La Escritura es clara cuando dice que el apóstol Pablo, en todas sus cartas, él escribe
sobre la paciencia del Señor. Y para que nosotros podamos tener entonces una comprensión, vamos a buscar algunos textos de los cuales el apóstol Pablo escribe al respecto de la paciencia del Señor. Así que si tiene su Biblia, le invito para que juntos abramos una vez más nuestras Biblias en Romanos capítulo 3 y vamos a estar leyendo del verso 23 en adelante, para que podamos entender bajo el juicio del cual la humanidad toda se encuentra y la salida para todo hombre, toda mujer que hoy se pone a reflexionar delante de la presencia de Dios y a decir cómo puedo llegar yo a ser hallado en Dios sin mancha e irreprensible. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su paciencia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces podíamos leer al apóstol Pedro que nos habla al respecto de la paciencia de Dios, como también el apóstol Pablo escribió en todas sus cartas. Y aquí vemos claramente cómo Pablo esclarece y dice: la humanidad toda, todo hombre está bajo el juicio de Dios, porque cuanto todos hemos pecado, quedamos destituidos, incapaces de alcanzar esa belleza moral, incapaces de alcanzar la gloria de Dios. Pero en el verso 24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo Él puesto en propiciación por nosotros, para que por la fe en su sacrificio pudiéramos recibir la redención eterna. Entonces nosotros miramos cuál es la salida para el hombre que busca ser hallado delante de Dios sin mancha e irreprensible. La salida no se encuentra en nosotros como si por nosotros mismos pudiéramos hacer algo para llegar a ese estado de moral o a ese estado de belleza moral, sino que la salida se encuentra por medio del Evangelio. Por eso Dios ha enviado a predicar este Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en Él crea pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. La salvación y una vida eterna, lo cual es una vida inmarcesible, una vida incontaminable, una vida indestructible. ¿A qué me refiero cuando digo que es una vida inmarcesible? Que no se puede mancillar. O sea, que esa vida que hemos recibido mediante la fe, que es la vida de Cristo, no hay manera en que pueda ser mancillada, no hay manera en que pueda ser ensuciada. Es una vida inmarcesible, una vida incontaminable, una vida indestructible, por lo cual es una vida eterna. Amén. Si pudiera degradarse, contaminarse, si pudiera ser destruida, dejaría de ser eterno. ¿Comprenden esta parte? Entonces, la belleza moral de la cual habla el apóstol Pedro, en la cual nos debemos hallar, no se encuentra en nosotros como por nosotros mismos que podemos producirlo, sino se encuentra en Cristo. Por eso en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y Dios ha enviado a predicar este Evangelio. Dios ha enviado a predicar el Evangelio. Amén. ¿Para qué? Para que todos los hombres crean. Amén. Para que todos los hombres crean y mediante la fe puedan alcanzar entonces este estado espiritual de belleza moral. ¿Dónde nosotros lo encontramos? Vamos a la carta a los Corintios, cuando le escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, nos habla también
sobre que todos hemos de estar compareciendo delante del trono de Dios y que debemos ser hallados también en ese estado de perfección, de belleza moral. Amén. Vamos a leer entonces capítulo 5 de 2 de Corintios, verso 7. Y dice así la Sagrada Escritura: porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces nosotros podemos mirar que el apóstol Pedro hace mención del apóstol Pablo, el cual escribe de la paciencia de Dios, y vemos claramente que la paciencia de Dios es ¿para qué? Para que todos alcancemos este estado, para que todos alcancemos esta posición, la cual recibimos no por obras que nosotros, por nosotros mismos, pudiéramos hacer, sino la recibimos mediante la fe, al creer a la palabra del Evangelio, la palabra que es predicada por el Evangelio. Amén. Al creer a la palabra que es predicada por el Evangelio, nosotros recibimos de Dios esta vida inmarcesible e incontaminable e indestructible, por la cual somos aceptos en el amado y hallados por Él sin mancha y sin arruga. Por eso el engaño en el que muchos caen al leer las Escrituras y al mirarse a sí mismo y decir, ¿cómo puedo yo producir una vida así? Porque por más que quiera, por más que me esfuerzo, encuentro en mí que entre tanto más me esfuerzo, tanto más fraqueo, tanto más caigo. Esa es la conclusión en la cual llegó el apóstol Pablo, que escribe para iluminar a toda la iglesia, para enseñar a toda la iglesia, y que es dado su enseñanza como el fundamento de la fe cristiana. Amén. Nosotros tenemos que mirar que la iglesia se fundamenta en la enseñanza de ¿quiénes? De los apóstoles y de los profetas. Así que no es para tener en poco, sino por el contrario, es algo en lo cual tenemos que fundamentar toda nuestra vida de creencia para poder crecer en el conocimiento de Dios y de su verdad. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano amado, nosotros miramos cuál es la paciencia del Señor, con la mira de justificar al hombre, no por obras, con la mira de ver al hombre hallado justo, santo y perfecto, no por obras, sino por medio de la fe. Entonces, cuando nos habla la Escritura en que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y que debemos ser juzgados según nuestras obras que hayamos hecho en el cuerpo, ya sean buenas o malas, nosotros tenemos que mirar con qué obra puedo presentarme yo delante de Dios para ser absuelto, libre de todo cargo, de toda culpa, y ser hallado sin mancha, sin defecto y sin arruga. Y llego a la conclusión que ciertamente con ninguna de mis obras, porque todas mis obras son un trapo de inmundicia. Entonces, solamente con los méritos de Cristo, solamente por medio de la obra consumada de Jesucristo, yo puedo ser hallado sin mancha, sin arruga y sin defecto. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe en otra de sus cartas a los Efesios, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. ¿De quién es la obra? La obra es del marido, la obra es del esposo, la obra es del Cordero, la obra es de Jesucristo. No es nuestra la obra.
Nosotros somos la esposa. Y a nosotros nos es concedido vestirnos de lino fino, blanco, resplandeciente, lo cuales son las acciones justas. Y no son acciones que proceden de nosotros como por si nosotros mismos pudiéramos presentar esas acciones, sino tienen que ver con la justicia que nos es atribuida por la fe en Jesucristo. Son las obras de Cristo. Son las obras de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos que entre tanto que llega ese día, debemos ser diligentes y entender que un día compareceremos todos ante el tribunal de Cristo y que debemos exhortarnos unos a otros viendo que lleguemos a aquel día sin mancha y sin arruga. ¿Qué es lo que debemos exhortarnos? ¿A qué? A perseverar y permanecer en la fe. A no caer de la firmeza. Y vuelvo a citar al apóstol Pedro, y le invito a que abra conmigo en el capítulo 3, verso 15, en la segunda carta del apóstol Pedro, para que podamos comprender nuevamente. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de las inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No sea que por el error de los inicuos caigamos de nuestra firmeza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantenernos en este mundo sin mancha y sin arruga? Por la fe, manteniendo la profesión de nuestra fe, comprendiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora alguno puede decir, entonces no debo de hacer nada yo. Y quiero que citemos el último versículo de este capítulo. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo crecer en la gracia? Porque esto es a lo que me llevó a pensar en este momento, al compartir esta palabra. ¿Cómo se crece en la gracia? Primeramente, ¿qué es gracia? Gracia es un don inmerecido. Así que si yo debo crecer en la gracia, ¿qué debo hacer? Debo crecer en la espera confiada de que la gracia será suficiente para sustituir todas mis debilidades, todas mis flaquezas. Será suficiente para cubrir toda mi desnudez y toda mi vergüenza. Tengo que esperar en la gracia, no creer que debo añadir algo, como si por mí mismo yo puedo hacer algo que pueda sustituir la gracia del Evangelio o la gracia del Señor Jesucristo. Por eso la salida que da el apóstol Pedro al final, como resumiendo su carta, dice, creced en la gracia. Así que si alguien espera la gracia, ¿qué debe hacer? ¿Debe trabajar o debe esperar? Debe esperar. ¿Por qué? Porque gracia es un don inmerecido. Lo que se recibe por gracia no es salario. El que trabaja merece salario, merece recompensa. Por eso que en el Evangelio la justicia de Dios es por medio de la fe para que nadie se pueda jactar delante de su presencia. Y Dios lo ha dado por medio de la fe para que sea por gracia.
porque al que obra se le debe dar un salario, una retribución. Así que ¿cómo alguien crece en la gracia? Crece esperando y siendo paciente en que es suficiente la obra de Dios para cubrir su vergüenza, su desnudez y todas sus flaquezas y debilidades. Crecer en la gracia significa debo estar esperando. Y no solamente uno crece en la gracia, sino también cuando crece en la gracia, ¿qué crece? En el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque la gracia está relacionada íntimamente con el Señor, porque todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Él. No habría pacto, no habría promesa, no habría herencia si no hubiera muerto el testador. Si no hubiera muerto el testador, no habría herencia, dado que intervino la muerte y se entregó voluntariamente y gustó la muerte por todos nosotros. Al intervenir la muerte y al gustar la muerte por todos nosotros, es que hay herencia. Y Él nos la ha dado por cuanto que nos ha amado hasta el final. Por eso crecer en la gracia significa crecer. Para crecer en la gracia no es que tengo que trabajar, no es que tengo que orar, tengo que esperar. Creyendo que la obra de Cristo es suficiente para cubrir mi vergüenza, mi desnudez, todas mis flaquezas, como también todas mis debilidades. Eso es crecer en gracia. Y cuando uno crece en gracia, no hay manera que no crezca en conocimiento del Señor. No hay manera que no crezca en conocimiento del Señor. Por eso, hermana querida y hermano querido, cuando la Escritura nos habla de ser hallados en Él, sin mancha, sin arruga, sin defecto, que todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, no apunte a mirar hacia adentro o hacia sí mismo, no apunte a mirar su persona, ponga su mirada en Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, donde está Cristo. Ponga la mirada en Cristo. Y crea que Él es suficiente para cubrir su vergüenza, su desnudez y suplir todo lo que le falta por causa de su debilidad y de sus flaquezas. En Cristo estamos completos y Él nos es suficiente. No tenemos necesidad de ningún otro bien, sino que con Cristo somos más que vencedores. Así que, hermana querida y hermano querido, que esta palabra pueda alentarle y animarle a afirmarse. Por eso que nadie lo arrastre, ninguno que no entiende, ninguno que no cree, porque si no entiende es porque no cree. Cuando alguien dice no entender es porque sencillamente no está creyendo. Porque el entendimiento es dado por medio de la fe. Por eso dice que ningún inicuo os arrastre de vuestra firmeza, conduciéndoles al error. Más bien crezcan en la gracia, aguarden, esperen en la suficiencia de Cristo, sabiendo que Cristo para ustedes les es suficiente. Y que no tienen falta de ningún bien, que con Cristo podrán ser presentados delante de Dios, sin mancha, sin defecto y sin arruga alguna. Hermanos, si uno va mirando sus obras, nunca serán suficientes. Por eso hoy hablábamos de los dos deudores, que la deuda para con su señor era de 10.000 talentos de plata, millones de monedas de plata. No le alcanzaban los días de su vida para poder saldar esa deuda. Y así es la deuda de todo hombre y de toda mujer delante de Dios. No le alcanza una vida para poder saldar toda esa deuda. Por eso es que lo único que puede apelar es a la misericordia de Dios. Y qué glorioso es saber que nuestro Señor es como ese acreedor que tenía misericordia, que viéndole cuando le robó, lo dejó ir libre. Pero no porque olvidó de la deuda,
sino porque en su paciencia pasó por alto los pecados de la humanidad, con la mira de que cuando se manifestara el Cristo, con Cristo sería suficiente para reconciliar todas las cosas con Dios. Por eso es que Dios en su paciencia pasó por alto los pecados antiguos, pasados, con la mira de la manifestación de Cristo. Por eso lo explicábamos a la mañana, por qué estaba al punto de estar hastiado. Veíamos allí en el capítulo 1 de Isaías, primeramente cómo los llama príncipes de Gomorra, príncipes de Sodoma, ciudadanos de Gomorra, dos ciudades que ya estaban exterminadas, sin embargo, los relacionaba con ellos. Y no solamente los relacionaba, sino que le decía estar hastiados ya, y que no quería recibir más de ellos esos sacrificios. Amado hermano y amada hermana, con Cristo nos es suficiente para ser hallados delante de Dios sin mancha y sin arruga. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte esta hora que nos has dado en tu buena voluntad, Señor, poder tener este tiempo para meditar y reflexionar en tu palabra, sabiendo que tu palabra es viva, verdadera para nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, habiendo reflexionado en la misma, Padre, nos damos cuenta que todas nuestras obras son trapo de inmundicia y que no hay manera que por nosotros mismos podamos ser hallados sin manchas, sin defectos, irreprensibles, sino solamente por los méritos de Cristo y por la justicia imputada a través de la fe en Jesucristo, podremos llegar a esa estatura espiritual. Por lo cual te damos gracias, Señor, porque te has complacido en revelarnos a Cristo, manifestándolo por medio del Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada, con júbilo en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,